Ok, antes de pasar a la segunda ley, vamos a repasar así brevemente lo que es la primera ley. Eh, bueno, antes de pasar, ¿había alguna pregunta sobre eso? No, ninguna. Ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces bueno, la primera ley veíamos que, digamos, este es el enunciado de cualquier cambio de la energía interna del sistema, pues solo depende del punto inicial, el punto final, y en particular si calculamos el cambio de energía a lo largo de unas trayectorias cerradas, pues siempre va a ser cero, ¿no? Y esto nos lleva a que, pues, la energía interna de un sistema es una función de estado, es decir, solo depende, digamos, del estado instantáneo del sistema y no de la historia. Ah, entonces, de esta expresión en el recuadro, podemos calcular la variación de la energía en términos de sus variables y podemos quedar esta expresión. Y sabemos pues que para sistemas cerrados el cambio de la energía pues depende de los diferenciales inexactos tanto del trabajo como del calor. Y en el caso de sistemas abiertos, pues se le añade el cambio de la energía debido al intercambio de materia con el exterior. Con el exterior o también puede verse como al intercambio o al cambio en el número de componentes debido a reacciones químicas. Ahora, algo interesante que pues, tiene que quedarnos claro es que pues, de la primera ley simplemente nos habla de la conservación de la energía. No nos pone restricciones sobre el tipo de procesos que pueden ocurrir dentro de un sistema termodinámico. Simplemente nos dice que pues, hay una equivalencia entre el trabajo realizado y el calor absorbido o desechado. Eso es todo lo que nos dicen, pero no nos ponen una restricción sobre la dinámica de estos procesos. Es decir, no le importa si el proceso ocurre primero de calor a trabajo, de trabajo a calor, no existe como esta flecha temporal que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si analizáramos nada más un fenómeno, por ejemplo, que yo agarro un vaso y lo tiro al piso y se rompe, eh, digamos, desde el punto de vista de la conservación de la energía, no nos impone qué fue primero, si primero estaba el vaso completo y después se rompió, o si estaba roto y después el otro estado era cuando el vaso estaba completo. O sea, no existe esa direccionalidad en los procesos. Y ahí precisamente es donde donde entra la segunda ley de la termodinámica, es la que impone este tipo de intuición que nosotros tenemos ya. Ok, entonces, de nuevo, la segunda ley, pues, de nuevo viene de la observación de los fenómenos físicos. Y en particular, Lord Kelvin lo que hizo fue como establecer un primer enunciado que dice toda transformación cíclica cuya única finalidad sea absorber calor de un cuerpo o fuente térmica a una temperatura dada y convertirlo íntegramente en trabajo es imposible. Es decir, que no se puede que una máquina lo haga, extraiga el calor de un reservorio y lo transforme ese calor completamente en trabajo. Es decir, no existe una máquina eh, tal que su eficiencia sea 1, que era lo que veíamos, ¿no? Que era, pues, la eficiencia 1 significa que todo el calor se está convirtiendo en trabajo. Digamos, este es el primer enunciado de la segunda ley. Y un segundo enunciado debido a Clausius es que toda transformación cíclica cuya única finalidad sea transferir una cierta cantidad de calor de un cuerpo frío a uno caliente es imposible. Es decir, que no podemos jalar
calor de un reservorio frío y pasarla a un reservorio caliente sin meterle trabajo. Es decir, no podemos enfriar algo, un objeto de manera, no podemos construir una máquina que indiscriminadamente enfríe otro cuerpo. Por eso es un refrigerador, tenemos que conectarlo a la electricidad para enfriar lo que está dentro del refrigerador, porque necesitamos invertirle trabajo para reducir la temperatura de un objeto. Eso es básicamente lo que dice el segundo enunciado. Pero se puede demostrar que estos dos enunciados son equivalentes. De hecho, por el método de contradicción, se puede demostrar que ambos implican tienen las mismas implicaciones. Para los interesados, lo pueden ver en el libro de Introducción a la Termodinámica Clásica de García Colín. Ok, bueno, entonces ya con esta idea de la segunda ley de la termodinámica, podemos empezar a definir lo que es la entropía. Bueno, si consideramos el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot, pues hay un proceso, digamos, en la parte isotérmica, donde se absorbe calor de uno de los reservorios, se hace pues un cierto proceso, y en la segunda isoterma, que sería yendo de C a D, pues es que se desecha otra cantidad de calor después de haber realizado el trabajo. Ahora, ya sabemos que la eficiencia en el ciclo de Carnot pues está de esta manera, dado que es un ciclo reversible, y pues tenemos que el cociente del calor y de la temperatura de cada uno de los reservorios son iguales. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a inventarnos otro ciclo. Vamos a poner otro ciclo reversible que está pegado, digamos, a nuestro ciclo inicial, con la única diferencia de que en vez de estar trabajando bajo la misma isoterma, digamos, esta de A a B, vamos a hacer una pequeña perturbación en la temperatura y nos vamos a trabajar en una isoterma que es digamos, la temperatura T1 más una pequeña perturbación de la temperatura de T. Ahora, por eso es que definimos un segundo punto, un segundo punto B', ¿no? Que es B y B' están muy pequeños, a una distancia muy pequeña, digamos, una cantidad infinitesimal, ¿no? De distancia. Bueno, entonces, y este segundo ciclo lo que hace es absorber una cantidad U'1 y desecha una cantidad U'2. Entonces, digamos, al analizar la eficiencia de este ciclo C1, pues nos queda esta misma ecuación, la que está acá en azul. Y de analizar la eficiencia del ciclo 2, bueno, ¿alguien me puede decir cuál es la eficiencia? Bueno, ¿cuál sería el equivalente a este cociente para el ciclo 2? Pues sería Q1' entre T1 más delta T igual a Q2'. Bueno, la eficiencia serían las primas, nada más la diferencia que ya está diciendo lo de la C1. Bueno, y las temperaturas, ¿no? Esto que decías. Entonces, aquí lo que tenemos es que estas dos, bueno, tenemos dos eficiencias para cada uno de los ciclos. Ahora, aquí el truco, o aquí lo que es importante tener en cuenta o presente, es de que vamos a trabajar en el límite en cuanto delta T va a 0. Es decir, que estamos trabajando precisamente con un diferencial de temperatura, de diferencia en las isotermas. Entonces, a la hora de tomar esta aproximación en cuenta, pues vamos a ver que el trabajo realizado yendo de B a C
va a ser el negativo del trabajo realizado por el segundo ciclo a la hora de ir del punto C' a B'. ¿Por qué? Porque van a estar muy cerca de uno del otro, entonces, digamos, a primer orden se puede despreciar la diferencia entre estos dos trabajos, lo que nos da esta igualdad. Ok. Entonces, usando este resultado, podemos analizar el ciclo reversible compuesto. Es decir, que vamos de A a B, luego vamos de B a B', y luego de B' nos pasamos a F. Es decir, nos enfocamos solo digamos, en este ciclo exterior, despreciamos lo que está aquí adentro. Entonces, vamos primero de B a B, de A a B, luego consideramos esta otra parte extra, que sería B', luego F, luego G, luego C'. Y de C' nos vamos a C, y después completamos el ciclo hasta A. Entonces, si consideramos este ciclo, pues lo que nos queda es que podemos demostrar, o se llega a que tomar, digamos, calcular la eficiencia del ciclo exterior es equivalente a sumar la eficiencia de cada uno de los ciclos por separado. ¿Por qué? Por esta igualdad que tenemos aquí. Dado que, pues básicamente, todas las contribuciones, por ejemplo, del trabajo realizado, pues estos dos del medio se van a eliminar. Entonces, lo que nos queda que podemos calcular, bueno, calculando la eficiencia, bueno, como dijimos, la eficiencia va a ser la misma, entonces eso nos permite deducir que la suma de todas estas componentes va a ser igual a 0. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Todavía. ninguna. Bueno, entonces, digamos, esto puede simplemente usando dos Maestro, ¿sí? una pregunta nada más. ¿Por qué lleva el signo negativo la Q2 sobre T2? Por la expresión anterior, ¿no? Que dado que la igualdad ocurre, pues aquí tenemos la Ya. igualdad, si la pasamos al otro lado, ¿no? Tenemos que poner el signo. Ya. Entonces, esa última expresión viene de esta igualdad. Ajá, exacto. Ok, gracias. Ok, entonces, ya con este resultado, lo que nos queda es, usando esta misma idea, pues es como, ahora lo que podemos hacer es poner un tercer ciclo. Bueno, de nuevo podemos hacer toda la demostración para un tercer ciclo o para un cuarto ciclo y así sucesivamente hasta que tengamos una cantidad, digamos, bastante grande de ciclos compuestos, uno trabajando alrededor del otro, siempre considerando que las diferencias entre las isotermas es un diferencial. O sea, siempre esta va a ser una cantidad extremadamente pequeña. Entonces, tomando esta misma expresión, pues va a ser, digamos, una suma bastante grande, y a la hora de tomar el límite cuando la temperatura tiende a 0, pues esto nos va a dar como resultado esta integral. ¿Y esto a qué es equivalente? Bueno, pues es como si empezáramos es como si calculáramos este cociente a lo largo del exterior de todos estos recuadros. Porque de nuevo, acuérdense que al estar trabajando entre isotermas consecutivas con una diferencia de temperatura súper pequeña, o sea, una cantidad infinitesimal, pues estos trabajos intermedios pues se van a anular. Entonces, esto es equivalente a realizar una integral o calcular, digamos, nuestro trabajo por eficiencia en el circuito exterior de todas
recuadros o ciclos compuestos. Y eso, pues, así que lo que estamos haciendo ahí es realizar una integral sobre un ciclo cerrado, bueno, un ciclo, ¿no? Una trayectoria cerrada. Y dado que esto es igual a cero, bueno, pues obtenemos esta cantidad de aquí. Ok. Bueno, y entonces este resultado, pues, lo que nos dice es que para un proceso reversible arbitrario, la cantidad, la integral sobre una trayectoria cerrada de esta cantidad, solo depende del punto inicial y el final. ¿Por qué? Porque pues la integral es igual a, esta integral sobre una trayectoria cerrada es igual a cero. Es decir, esta cantidad solo depende del punto inicial y del punto final. Y bueno, esta lo podemos, ya le podemos poner nombre, y esta cantidad, este cociente de un diferencial inexacto de calor, normalizado por la temperatura, lo podemos definir como un diferencial exacto de S, y efectivamente, y esto es lo que se conoce como la entropía. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? De momento no, profe. Digamos, este tipo de análisis lo pueden ver en cualquier libro de termodinámica, de cómo es que se construye esta ecuación, esta integral. Y digamos, siempre es eso, ¿no? Es analizar ciclos compuestos y digamos, de ese análisis de la eficiencia de ciclos compuestos, pues se llega inevitablemente a esta integral sobre una trayectoria cerrada. Entonces, digamos, después de todo este análisis, pues se define esta diferencial exacta, que bueno, se bautiza como la entropía, ¿no? Creo que la entropía viene del griego, creo que significa transformación o algo así. Bueno, ahora, de aquí esto, digamos, físicamente no nos dice nada. Simplemente viene estrictamente el análisis de un ciclo reversible arbitrario, de un proceso reversible. Entonces, ahora lo que veremos más adelante eh, es tratar de encontrarle una interpretación física a esta cantidad. Bueno, y aquí es donde viene una de las partes más, como digamos, truculentes de la termodinámica, que es el análisis de los procesos irreversibles. Bueno, entonces, digamos, esto es lo que ya habíamos estado analizando, ¿no? Que pues tenemos dos reservorios, luego tenemos una máquina entre medio, trabaja haciendo trabajo, y esa máquina pues tiene una cierta estructura interna, ¿no? Está trabajando, digamos, para hacer trabajo, pues tiene definido un ciclo interno. Entonces, para máquinas reversibles, pues tenemos que se cumple digamos, esta igualdad, la cual viene a partir del uso de la conservación de la energía, ¿no? Donde Q1 es donde el calor que se extrae del reservorio más caliente, pues se transforma en trabajo y en calor, y una cierta cantidad de calor desechado. Ok, y para el caso de máquinas irreversibles, pues si asumimos que se extrae la misma cantidad de calor, pues vamos a tener que esa misma cantidad de calor pues se transforma en una cantidad de trabajo irreversible, es, digamos, nada más como para ponerle la etiqueta, ¿no? O sea, el trabajo que se realiza por esta máquina irreversible pues va a ser ¿no? Va a ser una cantidad W y una cantidad Q2 irreversible. Ahora, ¿cuál es la relación entre el trabajo realizado por una máquina reversible y por una máquina irreversible? ¿Cuál es mayor o cuál es menor? Pregunto.
La irreversible sería menor, ¿no? Exacto, porque es menos eficiente. Entonces, al tener siempre vamos a tener esta desigualdad. Entonces, esto nos lleva a que vamos a tener también esta desigualdad de que simplemente lo que podemos, a ver, bueno, a partir de esta desigualdad de los trabajos, ¿cuál va a ser la relación entre Q2 y Q2 irreversible? Pues si el trabajo reversible es mayor que el irreversible y Q1 sigue siendo el mismo, por fuerza Q2 irreversible tiene que aumentar. Exacto, tiene que ser mayor, ¿no? El Q2 irreversible Sí. tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque pues pues el trabajo, la máquina no es eficiente, entonces de alguna manera se está perdiendo esa cantidad de trabajo que define esta desigualdad. Entonces, digamos, al sustituir eh, si tomamos esta expresión para una máquina reversible y sustituimos esta desigualdad, pues, dado el signo negativo, pues nos va a quedar que esto de aquí siempre va a ser mayor que, que, que la misma expresión, pero si usamos la cantidad de calor desechado por la máquina irreversible. O en otras palabras, pues nos queda que esta desigualdad siempre se va a cumplir para una máquina térmica irreversible. Y a esto se le conoce, y digamos, esta es la manera de calcular el cambio de entropía de una máquina irreversible. Esta va a ser la forma en la cual vamos a calcularlo. Ahora, este es Una pregunta, ¿cómo, Ajá. cómo sabemos que es menor a cero esta cantidad? De la expresión anterior, que de aquí, porque si esto es, digamos, a la hora de sustituir esta desigualdad de la Q2, pues nos queda esta desigualdad completa. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, eso sí. Ajá. Pero entonces el lado de la izquierda es igual a cero según para máquinas reversibles. Ah, Entonces, ya, pues es está bien. cero, ¿no? Sí, gracias. Ajá. Ahora, este es el cambio de entropía de la máquina. ¿Por qué? Porque estamos analizando el calor que entra a la máquina y el calor que sale de la máquina. Pero en termodinámica, eh, especialmente a la hora de analizar la entropía, pues la entropía, digamos, aquí estamos analizando solamente los cambios entrópicos dentro de la máquina, pero también podemos analizar el cambio de entropía del exterior, es decir, digamos, como el complemento de una máquina. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo podríamos calcular el cambio el cambio de entropía de las fuentes térmicas, es decir, del exterior, usando digamos, esta misma expresión? A ver, nada más como comentario. Q1 es positivo, ¿por qué? Porque entra a nuestra máquina, y Q2 va a tener un signo negativo, dado que está saliendo es el calor, digamos, expulsado por la máquina. Nada más pongan en mute, el micrófono. Ok, entonces, si analizamos el exterior, es decir, las fuentes térmicas como un sistema, ¿cuál va a ser el signo, desde el punto de vista de las fuentes térmicas, cuál es el signo de Q1? En el caso del exterior, Q1 tendría signo positivo porque le estamos metiendo calor al exterior, ¿no? No, o sea, cuando estamos
digamos, como desde el punto de referencia de la máquina, Q1 es positivo porque está entrando calor a la máquina y Q2 es negativo porque estamos expulsando calor. Pero hacia ahora nuestro sistema, el sistema para el cual queremos calcular, hacer este mismo análisis, es el exterior, es decir, las fuentes térmicas. ¿Qué signo va a tener Q1? La fuente 1 pierde el calor porque se lo pasa a la máquina, así que es negativo. Exacto, dado que las fuentes térmicas están inyectando calor o están sacando, expulsando calor, pues Q1 tiene que ser negativo. Y pues siguiendo el mismo análisis, dado que Q2 es calor que está entrando a las fuentes térmicas, pues entonces va a ser positivo. Entonces, usando esta misma expresión en verde, pues nos queda que el cambio de entropía de las fuentes térmicas se puede calcular a partir de esta expresión. Y dado que pues tenemos un menos, pues cambia el signo, ¿no? Y aquí lo interesante es que ya con este análisis, pues nos da como una intuición de cómo estimar el cambio de entropía de todo el sistema, tanto de la máquina como del exterior. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el cambio de entropía total de todo el sistema? Ok, bueno, a ver, nos esperamos, pero creo que nos falta algo, un par de cosas para que nos quede más claro este tipo de análisis. Bueno, ahora lo que podemos hacer es generalizar estos resultados y lo que vimos de la definición de entropía. Y de ahí podemos ver que, digamos, si nos paramos si lo que queremos es calcular como esta expresión para nuestro sistema, es decir, para nuestra máquina, pues obtenemos que esta integral es menor o igual a cero siempre. Siempre va a ser menor o igual a cero. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se cumple la igualdad es cuando estemos considerando un proceso reversible. Y cuando estemos considerando un sistema irreversible, según esto que tenemos en verde, pues nos dice que va a tener que ser menor o igual a cero. Entonces aquí, de aquí viene esta desigualdad, ¿no? Que esta integral va a ser menor o igual a cero para el sistema. Y para el exterior, pues va a ser lo contrario. Es decir, que para cuando lo que esté pasando en la máquina sea un proceso reversible, pues esto siempre va a ser, también va a ser igual a cero, mientras que en el caso de sistemas irreversibles, pues esto va a ser mayor que cero, dado esta desigualdad que está acá arriba. Bueno, entonces ahora lo que sigue es analizar lo que es la entropía total de nuestro sistema. Ahora la entropía total, bueno, específicamente el cambio total de entropía, vamos a tener que, si nos paramos en un punto A del espacio arbitrario y calculamos, digamos, el cambio de entropía al realizar, digamos, un ciclo cerrado, un ciclo tal que visita muchísimos puntos, pero digamos, es a lo largo de este ciclo, siempre lo que vamos a obtener es esto de aquí, que el cambio de entropía a lo largo de una trayectoria cerrada, pues siempre va a ser igual a cero, sin importar si estamos hablando de un ciclo reversible o reversible, pues irreversible o reversible. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿A qué se debe esto? O sea, ya lo demostramos anteriormente, pero o sea, ¿qué característica tiene la entropía, tal que esto es indiferente del tipo de ciclo?
Pues es una función de estado, así se definió, ¿no? Exacto, es una función de estado. Entonces, sin importar si estamos hablando de, o sea, qué pasó en el camino, o sea, siempre el cambio de entropía, yendo del mismo, o sea, no le importa la historia, ¿no? No importa qué pasó entre medio, la entropía siempre es una, digamos, una función instantánea de las variables. Pero entonces ya entra la duda de, bueno, pues dijimos que para un proceso irreversible, pues la integral sobre una trayectoria cerrada de dq sobre t, pues es menor o igual a cero. O sea, es igual a cero en caso reversible e irreversible es menor que cero. ¿Por qué la entropía total siempre es, siempre es igual a cero? Entonces, aquí es donde viene algo de las cosas más interesantes y que tienen que quedar muy bien, muy claras, ¿no? Digamos, para un ciclo irreversible, pues de nuevo ya sabemos que el calor, la Q2 de un ciclo irreversible, pues va a ser mayor que la Q2 del caso reversible. Y una de las razones, de hecho, por las cuales ocurre esto, es de que, por ejemplo, la máquina, cuando está realizando el trabajo mecánico, pues va a haber fricción entre las piezas. Entonces, como que esa cantidad de trabajo o esa energía que estaba destinada para hacer trabajo, pues por fricción se transforma en calor. Entonces, una cierta cantidad de delta W se va a transformar en un delta Q. Entonces, para visualizar un poco lo que está pasando, pues podemos considerar una máquina, un proceso irreversible, un ciclo irreversible, donde pues bueno, absorbe la misma cantidad de calor Q1 y en principio esta máquina está diseñada para que solo deseche una cantidad de calor Q2. Entonces, se destina una cantidad de energía W para realizar el trabajo, pero al momento de estar realizando este trabajo, pues por fricción, por ejemplo, una cierta cantidad de este W se transforma en calor dado un proceso irreversible. Entonces, ahora sí, después de este análisis de este proceso, pues la cantidad restante de trabajo pues, va a ser esta W irreversible y la suma o composición, digamos, de este Q2 con esta parte del delta Q proveniente del proceso irreversible, pues va a ser igual a, esta otra cantidad Q irreversible. Entonces, siempre que nos imaginemos cómo funcionan estos procesos irreversibles, pues digamos, esta es una buena manera de visualizarlo. De que no es que la máquina haya desechado Q2 irreversible desde el inicio, de que no, digamos, el diseño fue desechar Q2 nada más, pero dado que la manera en la que se está realizando este trabajo, pues hace que haya transformaciones no deseadas de trabajo en calor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Bueno, vamos a resumir lo que hemos visto. Bueno, tenemos que para un ciclo reversible, pues se cumple esta igualdad, pero para un ciclo irreversible, siempre vamos a tener, ya no se cumple esta igualdad, siempre vamos a tener esta desigualdad. Y proviene de esto, ¿no? De una transformación no deseada de trabajo en calor. Por lo tanto, si realizamos la integral sobre una trayectoria cerrada, pues la de arriba es igual a cero. En el caso irreversible, sigue siendo cero, pero dado que estas dos cantidades ya no son exactamente iguales, bueno, pues ahora estos van a ser dos cantidades diferentes, ¿no? Entonces, la integral sobre una trayectoria cerrada pues va a ser siempre menor que cero. Ahora, antes
de tomar un pequeño descanso, vamos a introducir una cantidad o eh, digamos, un tipo de análisis que no es habitual en general en termodinámica, pero ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando, o cómo es que podemos analizar de manera más clara la entropía de un sistema. Y de hecho, este tipo de análisis ya no cae dentro de lo que es conocido como la termodinámica clásica, sino cae dentro de la categoría de termodinámica moderna, ¿no? Que es en lo que se enfoca el libro este que estamos usando el texto de Prigogine. Y una concepción moderna de lo que es la entropía es, bueno, separar las contribuciones de la entropía, donde, digamos, de eso, pues es la entropía total del sistema, y de ese subíndice E, a lo que se refiere es a todas la parte reversible de la producción de entropía, es decir, la parte que proviene de de los intercambios de energía y de materia del sistema. Y la parte TS, subíndice I, bueno, aquí en la derecha pues tenemos nuestro sistema, nuestra frontera, y esto, el DS, subíndice E, proviene de intercambiar tanto calor como de intercambiar materia con el exterior. Y toda la parte irreversible está codificada o está embebida en este DS, subíndice I. Y aquí lo interesante es que todas las contribuciones a la parte irreversible de la entropía se deben puramente a procesos internos. Es decir, si nosotros cerráramos toda la frontera, el cambio de entropía va a deberse puramente a procesos irreversibles. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y bueno, dado que la integral de la entropía, dado que es una función de estado, ¿no?, en una trayectoria cerrada, pues siempre va a ser igual a cero, pero eso nos dice que eso eso nos da ya como más libertad para analizar estas dos contribuciones, porque estas, aunque la entropía total siempre sea cero, o sea, la integral, las dos cantidades, estas dos cantidades internas, pues puede ser diferente de cero, nada más que se tienen que anular entre ellas. Y eso nos da como un grado de libertad más para analizar más a detalle lo que está pasando en un proceso termodinámico. Ahora, de esta separación lo que nos queda es que, pues, la parte irreversible siempre va a ser mayor o igual a cero. Y de aquí, por ejemplo, viene que para un sistema cerrado, pues siempre el dq sobre d va a ser exactamente igual al ds subíndice e, es decir, porque si se fijan, pues básicamente esto viene de la definición de acá, que es que esta contribución del cambio de entropía va a contener toda la información respecto a los intercambios de calor del sistema. Y bueno, y aquí viene que pues la integral de ds de su índice n, es decir, la parte reversible, pues va a ser menor o igual a cero. ¿Y por qué menor o igual a cero? Bueno, pues porque tiene que compensar el hecho de que esta parte en rojo siempre es mayor que cero. Entonces, de ahí es donde viene esta compensación entre las dos contribuciones. Ahora, digamos, esto va a quedar más claro un poco más adelante, pero digamos, pero este análisis, en particular de la parte irreversible, es la que define la dirección, la dirección del tiempo de un proceso. Es decir, lo que, si usando el mismo ejemplo que yo utilizaba de que agarro una taza o un vaso y lo tiro al piso, pues se va a romper. Entonces, si analizamos todo ese proceso dinámico de cuando se está rompiendo el vaso, pues entonces
pues va a haber una gran cantidad de procesos que van a estar ocurriendo. En particular, pues digamos, a la hora de colisionar el vaso con el piso, pues va a haber una transferencia de calor dada la colisión, es decir, la taza o el vaso se va a calentar. Luego va a haber una transferencia de ondas, de choque, digamos, al material, lo cual va a hacer que se rompan los enlaces entre los átomos, y eso pues va a terminar en que se rompa el vaso. Entonces, ahí sí, digamos, en ese análisis de todos los procesos que ocurrieron, pues hubo una parte que se transformó de energía cinética del vaso en energía térmica. Y eso es un proceso irreversible. Es decir, esa parte de transformación de energía cinética a energía térmica o energía mecánica va a estar puramente dominada por esta parte irreversible de la entropía. Entonces, el analizar la parte irreversible del cambio de entropía nos permite decir qué ocurrió antes y qué ocurrió después. ¿Por qué? Porque nuestra intuición nos dice que si viéramos la película de cuando va cayendo el vaso y se rompe, nosotros podemos, dado nuestra experiencia, pues vemos que efectivamente así es como ocurren las cosas. Pero si alguien nos muestra la película en la dirección contraria, es decir, cuando están todas las piezas en el piso y se empiezan empiezan a formar el vaso de nuevo pues es fácilmente cualquier persona va a decir, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Eso no está de acuerdo con a la realidad, a lo que observamos en el día a día. Entonces, el análisis de la parte irreversible de la entropía nos permite asignar como una cierta temporalidad a los procesos. Ok. Bueno, de nuevo, hacemos nada más como para definir alguna de las herramientas que vamos a usar en lo que sigue. Bueno, en sistemas aislados, es decir, de que no hay transferencia ni de calor, ni de cambio de partículas, pues la parte reversible de la entropía pues va a ser igual a cero, al igual que la parte de la entropía irreversible. En el caso de sistemas cerrados, es decir, no hay intercambio de partículas, pero sí hay intercambio de calor, pues la ds reversible pues va a ser igual a esto que tenemos acá. Y en sistemas abiertos, pues vamos a tener la parte de arriba más la parte de intercambio de materia. Ahora, en el caso de un proceso reversible cerrado, pues lo que tenemos es que, dado que pues esta parte, la parte irreversible va a ser igual a cero, esto nos da que la entropía total del sistema ahora sí la podemos expresar con esta parte que tenemos acá, ¿no? Y la importancia de esta ecuación es que nos permite expresar la energía del sistema, la energía interna, en términos de la entropía. Si se acuerdan antes, la teníamos expresada en términos de la temperatura, de un diferencial de temperatura. Entonces aquí cambiamos esa dependencia de U de la temperatura a ponerle una dependencia en la entropía. Y como veremos, pues va a haber una equivalencia entre analizar un sistema en términos de la energía interna y en términos de la entropía. Entonces, estas dos funciones van a contener, digamos, información equivalente. Ok, antes de seguir, vamos a tomarnos bueno, preguntas.